El lugar común dice que no hay películas buenas de fútbol, que las películas buenas de fútbol no saben captar la esencia del deporte, o que son más películas o que son solamente fútbol, que no hay actores que sepan reflejar cabalmente el espíritu del juego, que no hay actores, en otras palabras, que sepan jugar bien y actuar bien. La gran épica futbolera llevada a la pantalla se llamó Fuga a la Victoria, que está basada en la realidad, en rigor, en un evento ocurrido en Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿hay novelas que hayan sido capaces de traspasar la pasión futbolera para llevar a la pantalla? Yo creo que sí, y de eso vamos a hablar hoy, de las novelas de fútbol que llegaron a la pantalla grande. Fiebre en la grada de Nick Hornby es una novela de fanatismo extremo, de un fanatismo llevado al límite, pero llevado a un límite no violento, sino que llevado a un límite de condicionamiento de un individuo. Nick Hornby era un periodista, en rigor, que había ganado cierta fama con una novela a partir de la música popular. Se llamaba Alta Fidelidad y trataba de un tipo que atendía un negocio de venta de discos, una disquería, donde trabajaba con dos nerds que eran tan fanáticos como él. Su pasatiempo era escribir listas de canciones para determinados momentos. 5 canciones para enamorar, 5 canciones para ir a un funeral, 5 canciones para pasar un domingo aburrido, etcétera, etcétera. El libro tuvo tanta fama y tanto éxito que se transformó en película. Su segunda novela, Fiebre en las gradas, trataba de un fanático del Arsenal que había vivido desde pequeño la pasión desenfrenada por su club y que, como suele ocurrir con casi todos los hinchas, había vivido más desencantos que alegrías. Hasta que llega la temporada aquella de 1988, donde el Arsenal definitivamente parece que va a lograr el título. El protagonista de la novela definitivamente se apasiona tanto por el club, se apasiona tanto por su deseo de ser campeón, que olvida sus relaciones de amistad, sus relaciones familiares y fundamentalmente sus relaciones sentimentales, al punto que privilegia permanentemente ir al estadio el domingo antes que salir con su novia a un picnic. Hornby establece una relación increíble, apasionada entre su protagonista y el club, entre su protagonista y las figuras del club, entre su protagonista y sus compañeros de grada, en un momento en que todavía los hooligans campeaban en el fútbol inglés. Es una novela que trata de compensar con el amor a la camiseta y con el amor al club lo que estaba pasando precisamente en aquel tiempo de convulsión social y política en su país, que se había trasladado a las tribunas. Es Fiebre en las gradas una lucha tal vez ingenua, una lucha naif en contra del hooliganismo, y lo logra. La película tiene muchísimo éxito y que además está protagonizada por un muy joven Colin Firth, que establece un personaje querible, apasionable, un personaje con el cual tú eres capaz de empatizar. No así su novia, que debe batallar permanentemente por ganar su afecto. Como suele ocurrir, los gringos consideraron que Fiebre en las gradas era una película que valía la pena adaptar al estilo hollywoodense, pero a los gringos no les gusta el fútbol, no les gusta el soccer, y por lo tanto la adaptaron con béisbol. La protagonizaba Jimmy Fallon y Drew Barrymore y la dirigían los inefables hermanos Farrelly, los responsables de Locos por Mary y otra serie de películas sencillamente entrañables que aquí no dieron pie con bola. Sencillamente la versión gringa de Fiebre en las gradas es olvidable. En mi criterio, la mejor novela llevada al cine es esta, Los caballos de Dios, de Mahi Benevin, que es un escritor marroquí y que hace una historia increíble. La historia dice lo siguiente: hay un grupo de muchachos que viven en el barrio más pobre de Casablanca y que se dedican especialmente a jugar la pelota. El protagonista de la historia se hace llamar Yachin porque idolatra al arquero tal vez más célebre de todos los tiempos, Lev Yashin, de la Unión Soviética. Viven en un barrio tan increíblemente pobre y tan abandonados de la mano de Dios que definitivamente quedan muy permeables a ser influenciados por no solo las doctrinas, sino que además fundamentalmente las religiones. Es así como en una familia muy carenciada, con muchos hermanos, con muchos problemas para educarse, Yachin
finalmente termina acudiendo junto a sus amigos a la mezquita de un imán que los convence de convertirse en caballos de Dios, en carne de sacrificio para el terrorismo, basada, inspirada en hechos reales ocurridos en Casablanca en 1993. Los muchachos terminan incorporándose a una secta religiosa que va a protagonizar actos de terrorismo que terminan con la muerte y el fallecimiento de 51 personas con la explosión de bombas. Y sin el afán de spoilear, es un tránsito doloroso, increíblemente descarnado de cómo los jóvenes sin esperanzas pueden caer en las manos del terrorismo. Los Caballos de Dios es una novela que tiene mucho fútbol, y que tiene mucho fútbol no solo en la representación física de una pichanga jugada en condiciones extremas, en un basural de Casablanca, sino que además en la filosofía de cómo una de las pocas maneras que podía rescatar a estos muchachos del fanatismo religioso era precisamente el fútbol. Hablemos del Oscar. Hablemos de una película que ganó el Oscar en el año 1982, el año del Mundial de España, y que estaba inspirada extrañamente en algo futbolístico que raramente se iba a dar. Es un futbolista del Sporting de Gijón que tiene que irse en la dictadura franquista, que termina siendo un destacadísimo historiador, especialista en literatura medieval, y que en algún momento decide volver a su ciudad natal. La película se llamaba Volver a empezar, era de José Luis García, y ni siquiera los españoles podían creer que hubiera ganado el Oscar. No tiene gran inspiración futbolera, más allá de que el protagonista vuelva a reencontrarse con los afectos, que va a un partido del Sporting de Gijón, pero es tal vez la única que, con inspiración futbolera, más allá de, obviamente, El secreto de sus ojos de Campanella, ha llegado a ganar la estatuilla. La que sí postuló, con una historia absoluta y totalmente futbolera, es esta, que se llama Una historia de fútbol, de José Roberto Torero. Es un libro infantil, pero que sencillamente es impresionante en su simpleza y en su cariño por el fútbol. Se trata de un grupo de niños que se inscriben en un campeonato estadual en Sao Paulo para jugar un torneo y terminan llegando a la final. El autor escribe en primera persona porque es parte integrante de este equipo, pero él sabe, él siente, al igual que todo ese grupo de muchachos, que no es lo suficientemente bueno para destacar. Hay uno de ellos que no solo es lo suficientemente bueno, sino que además es extraordinariamente bueno. Y aquí el spoiler es absolutamente necesario. Una historia de fútbol. Se trata de Pelé, que en aquel tiempo aún no se llamaba Pelé, jugando en un grupo de niños, conduciendo en una final y obligándose a jugar al arco en el partido que podía darles el triunfo. Lo escribe Torero con una pasión que es realmente increíble. La película se transforma en un cortometraje que postuló al Oscar, pero que no logró ganarlo. El guiño chileno que hacemos siempre, Hernán Rivera Letelier, escribiendo del norte, escribiendo de las salitreras, escribiendo del descampado, de la desolación, de la más profunda necesidad de la gente de identificarse de alguna manera con un jugador. Se juega el partido final en una salitrera y el equipo tiene que enfrentarse a su archirrival, el archirrival histórico, el archirrival geográfico, el archirrival social. Y en ese partido que no pueden perder porque eventualmente va a ser el último, llega un aliado increíble, que es un ser desconocido, que es un malabarista con la pelota y que por lo tanto tienen que reclutar para jugar ese encuentro, más allá de los afanes del rival, de también quedarse con el talento de el fantasista. El fantasista llega al cine de manera muy extraña. La película se llama O Último Jogo y es una coproducción brasileño-argentina donde también hay capitales y actores colombianos. Para llevarla a cabo tuvieron que transformar la historia y el partido ya no es entre salitreras ni es porque se cierra la producción, sino que es un pueblo argentino donde la mueblería que da de comer a casi todos los habitantes también debe cerrar sorpresivamente. Y para jugar este último partido frente a los brasileños se establece en el lapso de una semana una correlación de eventos realmente increíbles que van a conducir a un desenlace que es inesperado y por lo demás muy humano. El fantasista de Hernán Rivera Letelier no surge de la cinematografía nacional, sino tiene que ir a buscar inversionistas y realizadores al extranjero.
en Chile no se ha estrenado solo en festivales. Y la última novela que se transforma en película que vamos a recomendar hoy es peruana. Santiago Roncagliolo hace La pena máxima, una película que se acaba de estrenar en Perú y que habla del proceso de la Operación Cóndor. En el año 1978 el continente está dominado por las dictaduras. En Perú se vive una feroz, al igual que en Argentina y Perú, y un asesinato lleva a los órganos de justicia a un funcionario menor de hacerse cargo de la investigación. En esa investigación, paulatinamente, van a ir apareciendo organismos de seguridad, van a ir apareciendo vinculaciones militares y, fundamentalmente, la opción de llegar a una verdad. Todo esto, todo este tránsito, todo este camino, se hace con la selección peruana, una de las mejores de todos los tiempos, participando en la Copa del Mundo de 1978 en Argentina. La selección de Chumpitaz, de Teófilo Cubillas, la selección de Sotil, una selección que había quedado eliminada 4 años antes por la selección chilena y que disputaba su segundo mundial porque ya habían estado en 1970, como también estarían en 1982. Esa generación que tenía profunda raigambre popular es la que le da marco a esta novela que habla del desencanto, de la furia, de la decepción, fundamentalmente porque aquella aventura de la selección peruana termina con la célebre goleada que le permite a Argentina llegar a la final contra Holanda, en una acusación que ha sido permanente en torno a que los jugadores de aquella selección y fundamentalmente el arquero Quiroga se vendieron para permitir el paso de los trasandinos a la final de aquella Copa del Mundo. Es una novela desgarradora, muy dolorosa desde el punto de vista de los recuerdos colectivos, y solo puedo hablar de la novela porque la película aún no la he visto. Quisiera terminar con un desgarrador llamado, porque tal vez el mejor cuento de fútbol de la historia, en mi criterio, es uno de Osvaldo Soriano, que se llama El penal más largo del mundo. Se juega en la Patagonia, hay un lanzamiento penal, quien es sancionado como infractor le pega un combo al árbitro, el árbitro cae de bruces y obliga a la suspensión del partido durante una semana. Se va a reanudar el partido porque ya se jugaban los descuentos, con la ceremonia del penal, la ejecución del penal, y lo que pasa en esa semana es increíble. No voy a hablar de ella porque la adaptación la hicieron unos españoles sencillamente asesinos de la idea original de Osvaldo Soriano. La película resulta malísima, es una adaptación a los tiempos contemporáneos, es un futbolito en Madrid y por lo tanto, en medio de la recomendación de todos estos libros, la recomendación fundamental es, por favor, nunca vea la película del penal más largo del mundo, prefiere el cuento de Osvaldo Soriano. Gracias.